Buenos días, hoy en Why Not estamos con Nano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco cansado, he tenido que madrugar bastante hoy, pero bien, todo bien. Ahora en un rato hablaremos de Estrella Fugaz, pero antes me gustaría que me dijeras una de tus canciones para presentar tu música a una persona que no te conoce. Pues justo la anterior a Estrella Fugaz, te diría Tóxica, porque además de ser el primer adelanto del nuevo disco y tal, es quizá la que más representa el sonido que estamos haciendo ahora. La letra y las melodías representan ya lo de antes también, o sea que para mí, y es mi preferida, o sea que para mí es la perfecta para que me conozcan. Vale, perfecto. Pues entonces nos quedamos con esa canción. Ya llevas bastantes años en la música, pero ¿cómo recuerdas esos inicios? ¿Fueron duros? Sí, o sea, realmente al principio de todo, lo que más me costaba era sacar los recursos para poder hacer cualquier cosa. Tuve que aprender a producir, tuve que aprender a grabarme los vídeos, tal. Y ahora casi todo también lo hago yo. Sí que es cierto que la producción ya pues está Griff, mi productor, que es increíble y genial, porque así ya no lo tengo que hacer yo. Pero bueno, todavía estoy con la parte de los vídeos y todo eso. Lo único que ya, pues, después de tantos años he aprendido cómo hacerlo todo mejor y más rápido. Así que guay, al principio sí que era todo bastante caótico y tal. Pero lo recuerdo también con mucho cariño porque era todo más, de una manera más inocente. No había negocio, no había nada, era pura música. ¿Y cómo fue esa primera canción que compusiste? ¿Te acuerdas? Fua, es que, o sea, yo te diría, es que la primerísima, eso nunca salió a la luz, gracias a Dios. Pero te diría, yo una de las primeras canciones que escribí fue con dos colegas en mi casa que dijimos, vamos a ser raperos, y éramos, pues eso, un grupo de tres y tal. Nos queríamos llamar, como nos gustaba mucho la banda del patio, pues la panda del patio. Horrible, Vale. horrible. Y no me acuerdo ni de lo que decía la canción ni de nada. Sé que la escribimos en un papel entre los tres y que se quedó ahí. Ya está. Gracias a Dios no salió nunca. Porque justo mencionabas que en ese momento estabas pensando en hacer rap, has terminado haciendo rock. ¿Cómo fue un poco toda esa transición? A ver, el proceso como tal, sí que es cierto que cuando empecé rapeando y tal, no me quería centrar tanto en el rap como tal, porque considero que el rap pues, es un género que tiene que representar mucho al artista y que el artista tiene que representar al propio género. Creo que el rock también va un poco por ahí, pero como que está un poco más abierto. Y entonces, en general, pues hacer música urbana era lo que más me apetecía, hacía reggaetón de repente o cosas así también. Y cada vez que empezaba a tontear un poquito ya con guitarras y con distorsión y con cosas que me gustan un poco más, como que ahí yo me daba cuenta de que realmente en el estudio era cuando más lo disfrutaba. Luego, cuando ya lo llevé a los directos, me di cuenta de que en directo disfrutaba mucho más las canciones rockeras. Y fue simplemente, pues eso, de vivirlo y decir, vale, pues ya está. Esto es con lo que yo me quiero quedar. La sensación que yo tengo en el estudio cuando hago esto o cuando canto en un escenario, este tipo de temas, es lo que más me llena, lo que más me gusta. Así que, ¿para qué abarcar más cuando esta es mi zona de felicidad? O sea, dirías un poco que lo que más disfrutas de hacer rock es el momento de subirte al escenario. Sí, o sea, es que sí que la parte creativa, es que esto depende del día que me lo preguntes, te voy a decir, si estoy un poco más, hoy estoy cansado, entonces hoy te digo que el estudio, ¿sabes? Que la parte creativa es la que más disfruto. Un día que esté con más energía y demás, pues seguramente te diga, sí, el escenario es increíble. Pero también este año en la gira, como vamos a llevar banda, que es algo que no había hecho hasta ahora, seguramente ya el escenario se coma a la parte creativa, porque me va a gustar mucho más, yo creo, tocar con banda y verlo así. Pero es que disfruto los dos por igual. Y antes mencionabas tóxica en esa primera pregunta que te he hecho. ¿Cómo ha sido esta nueva etapa? Porque al final es como un poco la carta de presentación. ¿Por qué tóxica en otra canción? Si te digo la verdad, no lo tengo como muy claro. Hay como varias cosas que hemos hablado, tanto mi equipo como pues, con Raúl, mi productor, Griff, como yo conmigo mismo también, que intento hablar mucho conmigo mismo para entender cómo hacer las cosas y tal. Una de las razones es súper tonta y es una cosa que a mí no me gusta mucho, pero entendiendo cómo funcionan las redes y demás, era que era la única canción que empezaba a capela y que tenía como un muy buen gancho al principio para ya pillarte de primeras, en plan, primer adelanto, ya te suelto esto porque es la que solo el inicio de la canción ya tiene ese gancho. Entonces como que nos venía muy bien para centrar la atención ya en, oye, esto es lo nuevo y demás. Luego es mi favorita, yo creo, entonces pues también era la que más ganas tenía de sacar y me ardían un poco los pies y entonces como que presioné un poquito, en plan, tiene que ser esta canción. Y luego a nivel, pues también números y todo eso, sabíamos que era una canción que tenía facilidad para funcionar en comparación a otras que a lo mejor son menos comerciales o menos adaptadas al público que tengo y demás. Entonces era como que solamente ya por eso, como que todo era muy positivo para que fuese la elegida. Porque mencionabas un poco las redes sociales. ¿Cómo te llevas con las redes a la hora de tener que subir contenido musical, estar activo?
Es una relación tóxica, es la verdad. A ver, no me llevo mal. Entiendo qué es lo que hay y entiendo que es una herramienta maravillosa que pues mucha gente antes no tenía y que a día de hoy se puede utilizar de una manera súper positiva. Está muy bien, pero sí que es cierto que a mí me cansa mucho, porque la parte creativa es lo que más me gusta, la parte pues de eso, del directo, de tal, y la parte de las redes es la que menos música veo. Entonces es como que, yo que sé, un día que estoy cansado, un día que estoy triste o tal, tener que grabarme un vídeo haciendo que todo va genial y que escucha mi nueva canción porque tal y una energía de la hostia en el vídeo, me cuesta, la verdad. Pero bueno, al mismo tiempo también las redes son lo que me ha dado a conocer, son lo que me han puesto un poco en la palestra, lo que han hecho que tenga algo más de público de cuando empecé y demás. Así que, pues eso es una relación de amor-odio, básicamente. Y soy perezoso también para trabajarlas, la verdad. Porque cuando sacas una canción, ¿sueles estar pendiente de las redes sociales, del feedback que te empiezan a dar o pasas un poco? Al principio estaba súper pendiente. Poco a poco me lo fui quitando. Más que de las redes, también estaba como de los números de las plataformas, de Spotify, de YouTube y demás. Y un colega mío que es actor, hubo un día que me dijo en plan, no mires eso, porque pues él había tenido también películas que le habían ido muy bien, otras en las que no, a veces lo criticaban y tal. Y me dijo, no busques tu nombre nunca, ni en Twitter, ni nada de esto, ni mires tampoco todo porque te vas a rayar y tal. Y efectivamente, en el momento en el que, porque eso fue justo como en el primer boom pequeñito que tuve, cuando se empezó a bajar un poquito, yo empezaba a ponerme bastante triste y como que tuve que trabajarlo mucho y entender que pues ni todas las opiniones importan, ni todo lo que te digan es real o lo que sea, y que también los números y las redes es ficción un poco. O sea, intento leerlo, o sea, cuando salgo una canción, pues sí, me gusta ver que si al público le ha gustado o no. Hombre, si de repente de 100 comentarios 80 son malos, pues a lo mejor tengo que tener en cuenta que a lo mejor la canción no está buena. Pero, pero intento, pues eso, antes a lo mejor de 100 leía 90 y ahora leo 10, como muchísimo. Bueno, yo creo que haces bien. Al final, tenerlo como referencia está bien, pero hay que mantenerse un poco al margen. Sí, o sea, yo creo que o sea, es una herramienta y está muy bien. Y para medirlo, por ejemplo, pues para la gira nos viene muy bien eso, ver desde dónde te escuchan. Cuando vas a insinuar por redes que quieres dar conciertos, pues la gente te responde en plan, pues vente a tal sitio, vente. Y te viene muy bien. De repente, si tienes muchos mensajes de un sitio concreto, sabes que ahí tienes que ir a tocar. Pero si no lo haces en exceso y si sabes también apartar como esa vibra mala que te puede dar la gente o tal, creo que pues está bien. Hay que dosificarlo, hay que tener mucho cuidado porque es peligroso y ya está, tener en cuenta que la salud mental es lo más importante, que la parte creativa y que tú hagas lo que te gusta es lo que te tiene que importar y luego lo demás, pues que es algo externo que te puede aportar pero que tampoco te reste. Que es algo secundario. Y antes hablábamos de Tóxica, pero recientemente has presentado Estrella Fugaz. ¿Cómo está siendo el recibimiento? La verdad que mejor de lo que yo me esperaba, porque también a nivel estratégico, pues siempre se habla de que cuando tienes un lanzamiento que te funciona muy bien y en el que centras, pues primer adelanto de lo que es la nueva era y demás, sabes que siempre el de después, la gente pues ya está con lo anterior, le cuesta un poquito más entrar en la dinámica y tal. Y yo la verdad que, también teniendo en cuenta que es una canción un poquito menos comercial, es más oscurilla y demás, pensaba que a la peña no le iba a entrar muy bien. Y la verdad que sí. O sea, sí que es cierto que a nivel de números Tóxica funciona mucho más porque también la pudimos trabajar mejor y tal. Pero Estrella Fugaz la gente le está encantando. Todo el mundo me dice que el estribillo le flipa, que no sé qué, no sé cuánto, que es siempre lo que más me gusta, que los estribillos tal. Y no sé, la verdad que yo muy contento. No te diría que incluso de lo poquito que he leído no he visto así nada malo o nada que yo haya dicho. Me tengo que llevar las manos a la cabeza. No, gracias a Dios, todo muy bien. Porque mencionas el estribillo, la importancia que tienen. ¿Tú cuando compones te centras sobre todo en el estribillo o vas un poco según la canción y lo que vaya saliendo? Depende. En canciones como Tóxica, por ejemplo, justo las primeras frases se me ocurrieron sin ir al estudio ni nada. En plan, me gustaría empezar una canción así. Y fue a raíz de eso que hicimos todo. No sabía ni que se iba a llamar Tóxica ni que iba a ir por ahí. Y luego sí que, por ejemplo, pues Estrella Fugaz es una canción que el estribillo lo compuse, yo creo que en 2023 o algo así. Era una canción super pop, o sea, era como synth pop, una movida medio de Weekend o algo así. Y nunca salió y el estribillo me encantaba. Entonces, cuando hicimos la primera idea y todo el rollo, que esa la empecé a producir yo, como que dije, vale, o sea, esto es perfecto para aquel estribillo que tanto me gustaba y tal. Y fue lo primero, o sea, lo primero fue ese estribillo y luego a raíz de eso sí que hicimos el resto. Pero es que depende mucho, o sea, es que yo creo que depende de la vibra con la que vayas al estudio,
de cómo te sientas ese día, no sé, creo que varía mucho. Pero sí que al estribillo intento darle bastantes más vueltas que a las estrofas. Las estrofas es como más lo que quiero decir en ese momento, me sale, lo dejo plasmado y tal. El estribillo como que intento rayarme un poco más porque sé que al final es el main de la canción, ¿no? Y con lo que se puede quedar la gente. Sí, al final es en lo que más se presta atención. Y justo decías que esta canción la compusiste hace años y que ahora le has dado un giro y la has sacado ahora. De cara al disco, ¿va a haber más canciones antiguas, por así decirlo, o son todas así más recientes? Ay, pues yo creo que es la única. No lo sé. Me acabas de pillar. Estoy haciendo como el tracklist en mi cabeza y yo estoy casi seguro de que es la única. A lo mejor... No, es la única, 100%. Sí, porque todo lo hicimos ya de nuevas. Sí que a lo mejor alguna referencia o alguna cosilla que ya de antes quería hacer, ¿sabes? Pero escrito como tal es lo único que reutilicé. Antes reutilizaba bastantes más cosas porque escribía mucho más de lo que escribo ahora. Porque cuando rapeaba también era todo mucho más casero y mucho más tal. Y ahora como que me centro mucho más en crear de una manera más pura, que todo me salga tal. De hecho, en el disco todas las canciones salen en un día. Cada canción que se hizo fue 5 horas en el estudio, hacer todo, luego ya pues producirla bien, hacerlo todo bien, pero todo como así muy de eso, de que te nazca y tal. Entonces, quitando esa, que justamente es la que yo empecé a producir, a lo mejor como estaba tan quemado de empezar a producir el tema, por eso no rebusqué tanto en el estribillo y lo reusé. Pero en el resto, todo de nuevas. En el resto todo nuevo, ¿vale? Pues nada, pues estaremos pendientes. Y si seguimos hablando de Estrella Fugaz, ¿te acuerdas de ese momento en el que surgió la canción? Sí, de hecho es que es la primera canción que hicimos. Nosotros el disco como tal lo empezamos en febrero de este año, pero yo ya tenía muy clara la idea, ya sabía de lo que quería hablar, todo lo que quería contar, cómo quería que sonara, o sea, yo todo lo que es el disco antes de empezarlo ya lo tenía claro. Y en noviembre, diciembre del año pasado, hace un añito, eh, como que bueno, tenía esas guitarras, tal, había empezado como una produ, o sea, no sabía si iba a ir para el disco o no, pero era como, bueno, pues un día haciendo música en mi casa yo solo y me gustaron mucho las ideas que iba soltando, empecé con lo del estribillo, tal, y llamé a Guzmán, que es un amigo mío, un artista de Vigo, yo soy de Coruña, y le dije, si el sábado estás disponible, me bajo para Vigo, grabamos las guitarras, porque él toca increíble, yo soy malísimo, y le dije, grabamos las guitarras, empezamos esta idea, tal, y me acuerdo de ir a Vigo, llegar, no le funcionaba la guitarra, se la había estropeado, tuvimos que pedir por historias si alguien en Vigo tenía una guitarra que nos pudiera prestar y demás, y nos contestó un chaval que conocía a él, que su padre, no me acuerdo ahora de la marca, creo, no sé si era una Fender, de los 90, original, que se había comprado él en los 90, porque era guitarrista de toda la vida, que nos la podía prestar. Una reliquia, que yo en plan, como rompamos una cuerda, yo me mato aquí, ¿sabes? Y pues me acuerdo de eso, de los dos flipando de cómo sonaba la guitarra, de lo cómodos que estábamos. A él, que toca mucho, pues le encantó el poder grabarlo así y demás. Y fue como un momento muy guay porque era en el salón de la casa de mi colega, tomándonos unas cervecitas, estando tranquilos y tal, con una reliquia de guitarra, haciendo música, que es lo que más nos gusta. O sea, lo recuerdo como posiblemente una de las mejores sesiones de todo el disco. Bueno, yo creo que también por eso, por lo que dices de que ha sido una de las mejores sesiones, de la anécdota que cuentas, tenía que salir un poco antes que el resto del disco, ¿no? Sí, quizás sí. De hecho, o sea, yo me acuerdo que cuando grabamos, Tomás Guzmán me decía, esta tiene que ser adelanto. Y yo, a ver, es la primera que hacemos, a lo mejor hay luego 50.000 canciones mejores, es la peor y se cae del disco, ¿sabes? Me decía, no, 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 esta es imposible que se caiga, es increíble, no sé qué, las armonías, todo tal, no sé qué, tiene que ser adelanto. Griff, mi productor, cuando le pasamos todo para que la produjese también y tal, me decía lo mismo, decía, esto tiene que ser adelanto 100%. Y pues yo creo que también un poco presión social, de que toda la gente me decía que tenía que ser adelanto, toda la gente que la iba escuchando y tal. A mí también me encantaba, entonces como que la veía muy bien para esta época, pues meses más fríos, una canción un poquito más apagada y tal. No sé, o sea, quizá la magia de la sesión, la magia de la propia canción y que es presión social 100% también. Y en cuanto al videoclip, ¿la idea ya la llevabas un poco de antes? En este videoclip se nos complicó todo, la idea era otra. Surgieron 1000 problemas, de hecho el videoclip, por ejemplo, de Tóxica está como súper más, mucho más trabajado, como una historia, una narrativa y demás, para el resto es lo que tenemos pensado. Pero para Estrella Fugaz la idea que queríamos hacer no era viable, cambiamos de idea 2 o 3 veces, nos estaba ya a contrarreloj porque la canción ya estaba entregada, había una fecha de salida marcada y como ya de últimas dije, vale, pues en vez de hacer algo tan trabajado,
voy a intentar hacer algo mucho más sencillo, la canción es mucho más sencilla también, entonces pide algo a lo mejor más artístico, más minimalista y demás, ¿no? Con más detalles. Y bueno, tenía la idea del espejo, que eso sí que lo quería meter en una de las ideas anteriores y como que a raíz de eso hablé con una amiga mía de, oye, si te puedes venir a ponerte un momento para un vídeo, para tal, hacemos esto en la playa, al lado de mi casa y tal. Y como que lo pensé, yo te diría, pues la canción salió un viernes, pues a lo mejor el sábado anterior. Ahí fue donde yo pude coger y decir, vale, puedo hacer todo esto, lunes grabamos, martes edito, miércoles subimos el vídeo para que se suba el propio viernes. O sea, fue un poco a prisas, la verdad. Sí que fue todo un poco rápido, Sí, pero sí, bueno, al bastante, bastante final ansiedad. el resultado salió y salió bien, Sí, sí, así sí, que todo es lo perfecto, el vídeo me importante. encanta, o sea, yo estoy contento. Y hablábamos de videoclip. Si esta canción, Estrella Fugaz, fuera la banda sonora de una película, ¿cómo te imaginas esa película? Pues es que es gracioso porque la idea era hacer una película con el disco. O sea, de mis mayores sueños, me encantaría hacer una película algún día y que la banda sonora fuese mi disco y que la peli en verdad narrase lo que narra el disco, no que fuera al revés. Y como ya tenía una idea de qué película nos gustaría hacer, el presupuesto era inviable, evidentemente, entonces se canceló. El día que lo pensamos, lo cancelamos por la noche ya. Pero yo igualmente como que intenté hacer algunas ideas y demás, me gustaría mucho hacerlo en algún futuro, entonces como que ya por empezar a practicar cómo escribir una película y tal. Y para Estrella Fugaz no tenía como algo súper fijo, o sea, era una de las pocas canciones que me encajaba de muchas maneras y tal, pero sí que me gustaría que fuese, si algún día se hiciese una película y Estrella Fugaz formase parte de eso, creo que un reencuentro después, es que justamente con eso, un reencuentro después de una relación tóxica o algo así, una película de amor, o no, la nuestra no era de amor, pero tenía trama amorosa de por el medio, ¿no? Y pues eso, un reencuentro después de algo como súper tóxico, momento en el que alguien se siente súper bajo y encuentra la luz de alguien que le salva y le hace entender lo que es querer de verdad y todo eso, pues escena súper, no sé, como romántica, en un coche de noche, lloviendo, eso, ese tipo de ¿Vale? escena. Pues la idea entonces está, a ver si en unos años se puede retomar. Sí, a ver si, yo que sé, algún director de España nos dice de hacer algo, tal, me encantaría. La idea queda ahí, Ojalá, a lo ojalá. mejor se puede hacer. Y hablábamos de las canciones, justo has anunciado hace poco que vas a hacer una gira. ¿Cómo te estás preparando para esos conciertos en 2026? De primeras, lo primero que sí estoy haciendo desde agosto, gimnasio a saco, porque en las giras anteriores sufría mucho, no estaba mal físicamente como tal, pero al final es una hora y media dentro, o sea, encima del escenario, la adrenalina, los nervios, que juegan muy malas pasadas, no sé, yo además encima del escenario soy de saltar, de moverme, tal, no paro quieto, y como tenía también muchas canciones con mucha palabra, porque era casi todo rapeado, no llegaba a terminar casi ninguna frase. Entonces este año como que me estoy centrando más en eso, en poder dar un show que yo físicamente esté preparado para dar algo gordo de verdad y que tú te vayas con la sensación de decir, este tío se ha dejado el alma y encima lo ha hecho bien porque tiene la capacidad de, ¿no? Luego, pues a nivel banda, como es la primera vez, no nos podemos subir por las ramas ni tirarnos un triple histórico porque si no va a salir fatal, pero sí que es cierto que queremos elaborar un show más allá de simplemente que los instrumentos sean en directo y ya está. Nos gustaría hacer escenografía, nos gustaría hacer un show hilado y con una narrativa muy concreta que ya lo tengo bastante pensado y justamente ahora que ya pues el disco, gracias a Dios, ya está prácticamente terminado, ya faltan 4 retoques, ya estamos empezando con eso. O sea, ya estamos empezando a preparar el show, producir el show, luego ensayarlo, prepararlo y demás. Entonces están siendo muchísimas horas de trabajo, la verdad, entre acabar el disco y empezar a preparar los conciertos, pero creo que va a merecer la pena. O sea, yo por lo menos creo que lo voy a disfrutar en el escenario, que es importante. Porque ¿qué le dirías al nano que empezó en la música ahora que vas a hacer tu primera gira con banda? Pues que tenga más paciencia, lo primero, porque yo siempre he sido un cagaprisas. Que no se desenfoque, que cambie el rock and roll antes. Eso sí que 100% se lo diría. Y es que yo te diría eso, que tenga más paciencia y que no se desenfoque del camino, porque yo sí que pequé mucho estos años de querer hacer tantas cosas que no hago nada. Y a lo mejor si me hubiese centrado antes, mi cabeza lo hubiese agradecido. Ya no te digo si me iría mejor o peor, pero sí que a lo mejor mi cabeza lo hubiese agradecido bastante. Entonces yo le diría eso, céntrate un poquito, deja de pensar en las musarañas y ya está, ¿sabes? Y paciencia, sobre todo paciencia. Y ya como última pregunta, el 2026 se te presenta muy bien, disco, gira, pero ¿qué objetivos musicales tienes más a largo plazo? Bueno, lo primero, ya eso, justo de 2026, que vamos a ponerlo como un poco punto de partida, que el disco guste,
que yo esté contento con el resultado final, que creo que va a ser así porque ya con las canciones lo estoy. Sentirme bastante orgulloso de cómo ha salido la gira y todo eso, para así poder centrarme ya en otro futuro proyecto propiamente de rock and roll. Me gustaría seguir haciendo esto durante mucho tiempo. Mucha gente me preguntaba en plan, ¿pero esto es una etapa o ya? Y la idea es que ya se quede, pero sí que es cierto que yo que sé, cuando tenga 35 años, no sé, a lo mejor me apetece hacer salsa, ¿sabes? No creo, pero no puedo jurar por ello, ¿no? Entonces, a futuro, pues intentar, sobre todo, conseguir mi sonido. Creo que ya poquito a poco lo estoy consiguiendo y a ver si a raíz de este disco entender bien cómo lo recibe la gente, cómo me siento yo en el escenario tocándolo. A raíz de eso, entenderme un poquito mejor para ya poder a lo mejor en otro futuro disco, EP, singles o lo que sea, encontrar un sonido que ya me defina al 100%, que cuando lo escuches diga, vale, es Nano MZ, fijo, ¿sabes? Ese sonido que te identifique, que bueno, como dices, yo creo que ya lo has encontrado, pero que al final siempre se puede seguir probando. Sí, o sea, al final yo creo que es lo típico y todos los artistas yo creo que también pecamos un poco de eso, de decir, ya lo encontré, dentro de un mes ya es otro. Pero sí que es cierto que con todo este disco y con tal, creo que ya he encontrado el camino, que me parece lo primordial para ya poder encontrar el sonido fijo y tal. El sonido finalmente, pues al final, yo qué sé, tú escuchas una canción mía y te puedes dar cuenta que es mía por ciertas cosas, pero no, o sea, me gustaría que fuesen más allá de mi voz y cómo canto y cómo escribo y qué melodías hago, sino que también formase parte de la instrumental, de estos acordes solo los ha podido componer Nano con su productor, sabes, que sea un poquito más elaborado todavía. Estamos en el camino, correcto, creo, así que poquito a poco yo creo que en algún momento se dará. Pues estaremos muy pendientes y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.